Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para José Tineo, Daniel Lucero, John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dad35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 60. Aprecia a la gente que tienes ante ti, Ryu. Después de que saliera el sol, llegó un nuevo día. El gremio anunció los resultados de su investigación sobre el incidente de anoche en el que un dios fue devorado por la mazmorra. Los restos de las familias oscuras lucharon entre ellos en la mazmorra, lo que resultó en que uno de sus dioses fuera enviado de regreso. En resumen, fue un caso de perro come perro, por lo que se trató como un no incidente. La primera prioridad del gremio es garantizar la estabilidad de la ciudad, y esta era también la intención del actual jefe del gremio, Roiman Mardel. En cuanto a la verdad, para la población, la verdad nunca es importante. Y así, los residentes de la ciudad solo sabían que un dios de una familia oscura había sido enviado de regreso. Muchos comenzaron pequeñas celebraciones y fueron a presentar sus respetos a los familiares y amigos que habían muerto hace unos años durante la era de la gran disputa. Pero para los dioses de la ciudad, podían adivinar el esquema general de lo que Gale había hecho sin necesidad de que el gremio lo confirmara. Un niño del mundo inferior en realidad había llevado a cabo una venganza, enviando a un dios a la mazmorra para que lo mataran. Este probablemente sería un tema de alegre discusión entre los dioses durante mucho tiempo, ya que especulaban sobre cómo se lograba, teorizaban constantemente y trataban de recrear el proceso. Para ellos, no había mayor entretenimiento. En cuanto al dios oscuro devorado por la mazmorra, el otro lado rompió las reglas primero. Se había acordado claramente. Los asuntos de los hijos del mundo inferior deben ser resueltos por los propios hijos. Los dioses no deben interferir por la fuerza. Como resultado, durante la gran disputa, las familias oscuras atacaron directamente a los dioses de la ciudad, usando bombas para enviar por la fuerza a 6 deidades de regreso a Tenkai. Esto hizo que los miembros de su familia perdieran su falna en el campo de batalla y fueran masacrados en una masacre unilateral. Los dioses de la ciudad, naturalmente, no podían aceptar tal acto. Dado que ese compañero Magatsui era un dios oscuro, no regresar a Tenkai y ser devorado por la mazmorra solo podía considerarse merecidamente desafortunado. Además, ¿no es esta también una de las posibilidades de los niños del mundo inferior? Entonces, volviendo al punto, ¿cómo exactamente fue enviado un dios al calabozo y asesinado? Durante mucho tiempo, incluso para los dioses, este siguió siendo uno de los misterios sin resolver de Horario. El asesino de la persona gato envió al dios adentro, y el calabozo hizo el hecho. No tiene nada que ver con nosotros. Incluso si hay un crimen, no caerá sobre nuestras cabezas, ¿verdad? Ryu miró al joven de cabello negro a su lado y lo escuchó decir. Estaba diciendo, Ryu-senpai. ¿No es el deicidio un gran pecado? Que tu alma se tiñe con el color de un pecador, y serás reconocido incluso después de regresar a Tenkai y reencarnarte. No lo sé, no puedo ver almas. Creo que está bien. Isagi se sentó en la cama, mirando a la elfa que ahora estaba desplomada sobre la mesa, somnolienta a punto de quedarse dormida. El sol de la tarde era perfecto. Cayó sobre su desordenado y desparramado cabello rubio. Por un momento raro, después de tanto tiempo, pudo ver una expresión pacífica en los ojos de su padre de familia. De cachorrita frenética, se ha convertido en una gatita tranquila. ¿Qué tipo de cosa quiere decir eso? Ryu no pudo evitar poner los ojos en blanco, pensando, ¿qué pasa con este familia junior? Lady Astrea debe tener tanto dolor de cabeza. En el futuro, como su superior, tendré que disciplinarlo adecuadamente. La elfa se quedó dormida. Volvió a soñar con Kaguya. ¿Era un día del pasado o algo que nunca había sucedido? Ryu no podía recordar nada. Ella solo sabía que una llovizna de ciruela lluvia caía desde el cielo, y ella estaba caminando por la calle con una chica en un kimono. Solo por su apariencia, se notaba que era una joven de una familia noble.
Había pocos peatones en la calle algo oscura y larga, tal vez debido a la lluvia. Entonces, ¿por qué caminaba con Kaguya? Ryu no pudo decirlo. Llueve a menudo en tu ciudad natal, Kaguya, no. Eso es lo que decían los libros. Ryu había leído algunos diarios de viaje e historias sobre varias partes del mundo. En ellos, el lejano oriente siempre fue un país lluvioso y decadente. Sí. ¿Qué hay de tu ciudad natal, Ryu? No es bueno en absoluto. Es terrible. Ryu vino del bosque Lumina. Como la mayoría de los asentamientos élficos, era tradicional y rígido, rechazaba a los forasteros y vivía una vida de aislamiento distante. A Ryu no le gustó eso, así que tuvo una gran discusión con los otros elfos y se fue de casa. El viaje a horario estuvo lleno de dificultades para el joven elfo. Y justo después de llegar laboriosamente a la ciudad, estuvo a punto de ser secuestrada por traficantes y vendida en otro lugar. Al final, después de ser salvada por Alice, ella, que no sabía nada en ese momento y siempre actuaba como un gato callejero, hizo el ridículo muchas veces. Podría morir. Es un pasado oscuro al que no podía soportar mirar hacia atrás. Kaguya se tapaba la boca, riendo. Ryu pensó que estaba a punto de deslumbrar con sus ojos carmesí y llamarla tonta y elfa inútil, pero no lo hizo. Nada de eso importa más, ¿verdad? Lo que importa es el presente. Debes apreciar a las personas que aún están vivas, Ryu. Porque no importa cuánto extrañes a los muertos, no tiene sentido, no es eso. Murmurando. Cuando Ryu se despertó, ya era de noche. El sol anaranjado proyectaba su luz hacia la habitación desde la ventana. A lo lejos, todavía podía escuchar los sonidos familiares del niño y la niña gatuna discutiendo. A través de la ventana, Ryu vio a Isagi enseñando a la camarera de la taberna cómo hacer panqueques de papa fritos nuevamente. Anja, ¿verdad? Isagi le había dicho su nombre. Los dos estaban en cuclillas en un espacio vacío no lejos de la granja, habiendo encendido una pequeña estufa. Trituraron papas hervidas, les dieron forma de empanadas redondas, agregaron un condimento secreto y, lo más importante, las cepillaron con aceite. Luego los frieron en una sartén pequeña. Parecía muy difícil. Ryu vio a Anja moviendo la cola de su pequeño gato, aprendiendo con extrema concentración, pero al final, falló por completo. Ni uno solo fue frito adecuadamente. La gata estaba furiosa. Antes de irse, hinchó las mejillas y pisoteó el pie, murmurando, «Maldita sea. Ah, definitivamente lo haré bien». Al final, Isagi y Ryu cenaron todos los panqueques de papa fallidos, principalmente porque se desmoronaron o se cocinaron demasiado. Viendo al niño comer los panqueques de papa mientras anotaba diligentemente los errores en su pequeño cuaderno. Parecía que planeaba señalar adecuadamente los errores de Anja la próxima vez. Isagi es muy serio. Porque Anja también es muy seria. Para la gata tonta, preparar una gran comida para mamá mía, que siempre la había cuidado, y para todos en la taberna, era lo más importante. Cualquiera podría entender esos sentimientos. Ryu también lo entendió. Así que ella simplemente observó en silencio al niño probar los panqueques de papa de forma extraña y ligeramente fríos en su tazón, mientras registraba seriamente los problemas y las formas de mejorar. A medida que las estrellas y la luna subían gradualmente al cielo gris, en la habitación a la luz de las velas, de vez en cuando solo se oía el leve crujido de la pluma del niño. ¡Qué bonito! Ryu no sabía por qué era agradable, solo que la escena ante ella se sentía increíblemente preciosa. Era algo que nunca había experimentado en su año de venganza. La elfa inconscientemente tocó el pequeño Kodachi en su cintura, un recuerdo de su amiga que nunca había dibujado, y pareció entender un poco de lo que significaban sus palabras. Pasaron varios días. Isagi solo planeaba aventurarse en la mazmorra nuevamente mañana. En realidad, había querido ir antes, pero la diosa Astrea dijo que después de regresar de la mazmorra, debería descansar unos días y no mantener su cuerpo en un estado constante de tensión, ya que eso también sería perjudicial para el combate. Pensó que eso tenía sentido. Sin embargo, durante estos últimos días, Isagi no solo había estado holgazaneando en casa, había vuelto a su rutina diaria anterior. Por la mañana, vendía bocadillos de papas fritas.
Por la tarde y por la noche, entrenaba con Anja y Ryu Senpai fuera de la ciudad. Cuando cayó la noche y la tonta gata tuvo que volver a trabajar en la taberna, Isagi tendría entrenamiento de combate con Ryu, quien había terminado la investigación de su día, porque escuchó que el mayor de su familia era un espadachín mágico. Inicialmente, Isagi quería pedirle consejo a su superior sobre cosas como técnicas de infusión mágica. Las artes de combate que había leído previamente con magia fueron lanzadas instantáneamente, por lo que nunca tuvo que considerar tales cosas. Pero el gran arco que Cecil había forjado para él tenía un arte de combate que involucraba tales técnicas. La velocidad y la calidad de la infusión mágica afectarían la velocidad de carga del arte de combate corriente estelar del Great Bow, la potencia después de la carga, así como la velocidad y potencia de cada disparo instantáneo a esto. Ryu, por supuesto, no se negó. Pero muy rápidamente, Isagi descubrió por qué incluso la diosa Astrea se quejaba de que cuando se trataba de enseñar a otros, el padre de su familia era un completo elfo inútil. En la primera sesión de entrenamiento, con menos de 3 segundos, casi tuvo que aprovechar una oportunidad de reactivación. La chica elfa no tenía absolutamente ningún sentido de moderación. Al mismo tiempo, Isagi también confirmó una cosa. En el mismo nivel. 4. Ryu era mucho más fuerte que Anja. Mierda santa. Después de unos días más de ser golpeada, Isagi sintió que estaba bien. Eventualmente tendría la oportunidad de vencerla. Fue solo eso en esta noche, antes de que partieran mañana hacia la mazmorra. Durante su actualización de estado, Isagi escuchó la risa sofocada de Astrea. La diosa definitivamente sabía por qué su resistencia había aumentado tanto después de unos días de entrenamiento. Pero además de eso, compruébalo por ti mismo, Isagi. La diosa entregó la hoja de estado transcrita. Normalmente, Isagi era demasiado perezoso para mirar, porque era solo un crecimiento numérico. Pero hoy era diferente, porque había adquirido una nueva habilidad. Ateo. Aumenta la afinidad de las mazmorras. Interrogación de cierre, ¿qué significa esto? La descripción extremadamente breve de la habilidad fue increíblemente confusa. Significaba que a partir de ahora, cuando fuera a la mazmorra, aparecería un cuadro de diálogo con 4 opciones. Isagi estaba estupefacta. A esto, Astrea tampoco lo entendió. Por supuesto, podía adivinar que la nueva habilidad de su hija definitivamente estaba relacionada con el dios oscuro devorado por la mazmorra antes. En realidad, estaba mentalmente preparada para esto. Después de todo, cuando Loki vino de visita por primera vez, Isagi le había preguntado si era posible matar a un dios. Eso no fue una broma. Astrea, que había vivido con el niño en Solingen durante más de medio año, podía sentir que Isagi era realmente diferente de los otros niños del mundo inferior. No tenía absolutamente ningún respeto por los dioses. El niño, tal vez, vino de un lugar lejano donde no había dioses. Sacudiendo la cabeza. Astrea realmente no pudo decir mucho. Un dios no podía interferir con las acciones de un niño, y él no había hecho nada malo. La diosa pudo ver que el niño era una persona íntegra. Eso fue suficiente. Está bien, Isagi, ve a buscar a Lefilla. También actualizaré su estado. Está bien. Saliendo del dormitorio de la diosa, Isagi llamó a la chica elfa, que también acababa de regresar y estaba sentada a la mesa charlando con Cecil. Entonces, vio a Cecil haciéndole señas. En la mesa de la sala, se colocaron muchos pedazos y piezas. Todos eran objetos que había traído de la mazmorra antes, principalmente materiales que contenían poder mágico, como el corazón de la princesa de la copa de carne, la reliquia de la santa sombra de guerra, etc. ¿Qué pasa?, dijo Isagi. En la ciudad, había muchas tiendas dirigidas por brujas y artesanos de la magia. Evaluar estos materiales que contienen magia debería haber sido su trabajo. Cecil era herrera. Era normal que no tuviera mucho conocimiento, ya que no era su especialidad. Pero, como sucedió, Cecil realmente sabía un poco. No puedes llevar esto afuera, dijo la niña con urgencia. Porque cuando se unió a la familia, le había hecho una promesa a la diosa Astrea de forjar un armamento de primera clase para Ryu León. La diosa creía que si Ryu podía dejar atrás su triste pasado y comenzar de nuevo, definitivamente necesitaría nuevas fuerzas.
Como Dios, era natural contribuir a eso. Cecil había accedido de una vez en ese momento. Entonces, durante este período, además de forjar y mantener armas y equipo para Isagi, también estaba estudiando todo sobre cómo forjar armas para un espadachín mágico. Naturalmente, ella también había dominado muchos de los principios básicos de la magia. Entonces, la magia contenida en estas piedras es muy inusual. Era raro que Isagi viera al tonto Cecil con una expresión tan seria. Luz, llama, viento, agua, oscuridad, tierra. Estos son los atributos mágicos que poseen los primeros 6 grandes espíritus. Pero la magia en estas cosas que Isagi trajo de vuelta no pertenece a ningún tipo conocido. Pertenecen a la magia desconocida. Debido a que era desconocido, no se atrevió a actuar precipitadamente. Por supuesto, lo más importante era que ella misma solo lo entendía a medias, lo que la hacía sentir perdida. Y Astrea era naturalmente consciente de los problemas de su hija. Entonces, cuando la diosa terminó de actualizar el estado de Lefilla y regresó a la sala de estar, miró la pila de pedazos sobre la mesa, que de hecho contenían magia extraña, y pensó por un momento. Entonces ella habló. ¿Qué tal si vamos a preguntarle a un profesional? ¿Qué profesional? Enviado del señor Uranos. Dijo Astrea. Es un sabio bastante anciano, de una gran nación de magia. Capítulo 61. Asfi. ¿Cómo me convertí en una montura voladora? Muy bien. Isagi no se negó, porque él de hecho le había pedido que ayudara a entregar cartas antes, y también, te envió Lord Hermes. Qué lamentable. No era solo Isagi. Ryu siempre había pensado que Asfi era lamentable. Hermes también era un dios poco confiable. Isagi nunca lo había conocido, pero según su familia senior y la diosa Astrea, era un tipo similar a Loki. Uno solo podía imaginarlo. Y lo que era peor que Loki era que a este tipo a menudo se le ocurrían todo tipo de ideas extrañas, y luego hacía que los hijos de su familia le hicieran recados. La familia Hermes era una familia muy especial para empezar. Eran los mensajeros del gremio, responsables de las comunicaciones entre la ciudad y el resto del mundo. Al mismo tiempo, también ayudarían al gremio a llevar a cabo algunas misiones secretas. Se podría decir que estaban abrumadoramente ocupados. Y como capitana de la familia, Asfi nunca tuvo un momento de descanso, tan ocupada que incluso Ryu pensó que era demasiado lamentable. De hecho, la mujer parecía un dron corporativo sobrecargado de trabajo, que sufría de demasiados viajes de negocios y demasiadas horas extras. Debajo de su cabello corto, ligeramente rizado y azul claro, había un rostro hermoso, inteligente y algo serio. Si se pusiera el uniforme de dama de oficina, sería la jefa de sección estándar, estricta y reina del hielo. Una puntuación perfecta. Porque a Isagi le gustaban bastante las historias en las que vas de viaje de negocios con un jefe tipo hermana mayor. Esa fue más o menos la impresión que dio. Además, Asfi sí usaba anteojos. Su atuendo, sin embargo, era bastante de otro mundo. Siempre vestía una capa larga de color blanco grisáceo y un vestido a rayas de colores claros, con varias bolsitas colgando de su cintura. Su contenido era un misterio. Lo que era digno de mención eran sus zapatos. Debajo de sus largas, delgadas y hermosas piernas había un objeto mágico llamado botas voladoras. Permitía a una persona volar en el cielo. Este no era el poder de la magia ni una habilidad, sino una creación milagrosa provocada por la habilidad de desarrollo de Asfi, Misterio. Además de esto, la mujer tenía muchos otros pequeños artilugios maravillosos, como el casco de Hades que podía hacer invisible a una persona, un arpa que podía usar melodías para atraer monstruos específicos y varios tipos de explosivos. No te preocupes, no te detendré, no. Isagi sintió que la unión de Asfi era un gran refuerzo. Porque era muy sencillo. No significa esto que Lefilla puede volar en el cielo y lanzar magia. Exactamente. Verás, las dos chicas entendieron de inmediato su idea. Un bombardero mágico, ¿no es eso invencible? Solo Asfi mostró una expresión de conmoción. ¿Qué significa eso? Vino aquí para ser una especie de montura voladora para la elfa. Mirando al niño y a las niñas que ya estaban en una acalorada discusión, Asfi sintió que se avecinaba un dolor de cabeza. Por alguna razón, de repente sintió que Isagi tampoco era un tipo confiable.
Inexplicablemente, incluso tuvo la sensación de ese dios increíblemente irritante y siempre soñando despierto, Hermes. No puede ser, ¿verdad? Originalmente había pensado que ir al calabozo con el niño esta vez sería una especie de vacaciones, porque no necesitaría participar en mucho combate. Asfi, por supuesto, sabía que ocurrirían anomalías en la mazmorra en la que estaba Isagi. Lord Hermes también estaba muy interesado en esto, así que la invitó a experimentarlo y ver cómo era realmente la situación. Pero ella era de nivel 4, después de todo. Pero mirando la situación actual, no se convertirá en un viaje aterrador y arduo, ¿verdad? Ha pasado tanto tiempo, ni siquiera podía recordar cuánto tiempo había pasado desde que tuvo vacaciones. Por favor, no. No se preocupe, señorita Asfi, de hecho creo que está bien, pasando por el camino de salida. Siguiendo la ruta familiar a través de las cavernas de la mazmorra, pasaron un tiempo y llegaron al cuarto piso de la mazmorra. Isagi, por supuesto, también sintió pena por la hermana mayor de los drones corporativos, así que la consoló. En su opinión, el cambio de mazmorra debido a la influencia de su habilidad estaba realmente bien. No era más que un poco más de terreno, los monstruos se volvían un poco más molestos y había más jefes. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, para esta aventura, a lo sumo, durante una pelea con un jefe, Asfi necesitaría llevar a Lefilla y volar por el cielo mientras ella lanzaba magia. El resto del tiempo, podrían relajarse, simplemente tratarlo como una gira de aventuras de 7 días del reino Goblin. En respuesta a esto, mientras Asfi miraba la imponente fortaleza fronteriza que de repente apareció ante ella, un mal presentimiento ya había surgido silenciosamente en su corazón. Espero que el chico tenga razón. Con respecto a la anomalía de la mazmorra, el gremio en realidad tenía algunas imágenes de video. También era un pequeño artilugio maravilloso creado con misterio, que había grabado las pálidas murallas de la ciudad, los campamentos de duendes, etc. Asfi lo había visto todo antes de venir. Pero en comparación con las imágenes ilusorias proyectadas por el objeto, todo lo que tenía ante ella era tan real que era simplemente impresionante. Empujando la puerta de la ciudad, pasaron por un pasillo completamente negro. El hedor a podredumbre y sangre se mezcló, pero los cadáveres monstruosos que alguna vez habían cubierto el suelo habían desaparecido. Lefilla ya los había recogido por completo. E Isagi y las dos chicas simplemente siguió el camino familiar, sosteniendo linternas mágicas de piedra, y llegó al ascensor al costado del gran pozo. Mientras las cadenas de hierro emitían un ruidoso sonido de clank clank, Asfi sintió que todo era irreal hasta el extremo. Un ascensor no era nada extraño. La ciudad los tenía, y los ascensores impulsados por piedras mágicas eran aún más avanzados, encontrados en Babel y en los rascacielos de algunas familias adineradas o gremios de comerciantes. Pero en la mazmorra. No, ¿cómo es esto en la medida de un poco más de terreno? Esto es prácticamente otro mundo, de acuerdo. Especialmente, cuando Asfi siguió al niño y las niñas hasta el fondo del pozo, atravesó el atajo abierto y llegó al 5.º piso, mirando el castillo alto, ancho y pálido que tenía ante ella, la mujer no pudo evitar preguntarse cómo los duendes podrían haber construido tal estructura en la mazmorra. Tal vez, era una pregunta que uno no debería reflexionar. Bien, el terreno dentro de la mazmorra siempre estaba cambiando de todos modos. No era más que el paisaje natural de desiertos, densos bosques y cañones siendo reemplazado por un castillo hecho por el hombre. No es gran cosa. MHM, razonable, muy razonable. Mirándolo de esta manera, parece que el chico tenía razón. Y esos monstruos más fuertes, así como seres más poderosos como el monstruo Rex, eran aún más normales. Pensando de esta manera, Asfi también sintió que la habilidad de Isagi que causó la anomalía de la mazmorra no parecía tan extraña después de todo. Al menos estaba dentro del ámbito de la comprensión. Como si una hoja completamente negra sobresalía repentinamente del suelo, casi justo enfrente de Asfi. Afortunadamente, la mujer flotaba habitualmente en el aire con sus botas voladoras, por lo que esquivó este golpe con un rápido movimiento lateral del que un humano sería incapaz. ¡Qué demonios! El rey sin luz que fue conquistado por los pálidos, Apeisis Amna. El nombre largo volvió a aparecer en la mente de todos.
Asfi volaba actualmente en el aire. Mirando hacia abajo, vio el color completamente negro que se extendía continuamente desde debajo del piso del pasillo y, emergiendo de esa negrura, estaba el contorno de un rostro humano gigante. No tenía rasgos faciales, solo un círculo blanco puro en su rostro. ¿Por qué se hizo más grande? Tiona y Lefilla exclamaron esto al mismo tiempo. Porque el rey sin luz era de hecho mucho más grande que antes. El chico originalmente medía unos 4 metros de altura, pero su cabeza era solo un tamaño más grande que la de una persona normal, y su cuerpo era muy delgado, como una figura de palo. Pero ahora, solo esa gran cara ocupaba al menos la mitad del pasillo. A esto, Izagi parecía tener una idea, así que emitió decisivamente la orden suprema. ¡Corre! Alzó expertamente a Lefilla sobre su hombro, luego se dio la vuelta y huyó sin mirar atrás. Después de todo, la velocidad de Tiona era solo más rápida que la suya, no más lenta. Mira, al segundo siguiente, la amazona ya se había puesto al día, incluso preguntando si necesitaba ayuda, no ayuda para cargar a Lefilla, sino ayuda para cargarlo a él y a Lefilla. Izagi pensó en ello y sintió que no era necesario por ahora, así que se negó. Aún no habían llegado a ese punto. Asfi también fue sorprendido por un momento, pero ella era una de nivel 4 aventurero después de todo, y también tenía un misterioso elemento, como el vuelo de las botas, de modo que su velocidad era incluso más rápido. Aunque era medio latido más lenta que el niño y las niñas, rápidamente los alcanzó. ¿Es que un monstruo? ¿Un piso jefe? ¿No vamos a pelear? Asfi sentía. A pesar de que había dicho que ella iba a tratar de no participar en el combate, si realmente se topó con un chico problemático, con un nivel 4 como ella, además del niño y los demás, que debería ser más que suficiente para manejar, ¿verdad? Después de todo, ¿no se aventuraban aquí antes con 2 niveles 2 y 1 nivel 3? A esto, Izagi sintió que si se trataba del rey sin luz anterior, con la ayuda de Asfi, deberían haber sido capaces de enfrentarlo. Pero ahora, fue difícil de decir, realmente difícil de decir. Para empezar, este tipo era un tramposo, venía con Wall Exhibition. Todavía no había encontrado una manera de contrarrestar sus trampas. Izagi supuso que probablemente había una línea de misiones de seguimiento que necesitaba hacer. Lo más probable es que se tratara de ese duende, Pal, que lo había guiado a él y a las chicas por el pequeño sendero antes. Y el actual rey sin luz no solo tenía trampas, sino también estadísticas. En el largo pasillo, Lefilla, que estaba siendo llevado boca abajo por Izagi, vio como una lanza atravesaba repentinamente la pared del pasillo en el otro extremo y era arrojada hacia ellos. Levanta la copa como escudo, la tapa que rompe el mal. Levantó expertamente su bastón, cantando directamente la magia defensiva. Sin embargo, la barrera azul celeste que podía resistir por completo la ráfaga de cortes de la princesa de la taza de carne se hizo añicos menos de 2 segundos después de que la lanza negra la tocara. Afortunadamente, en el momento en que compraron, Izagi y los demás ya habían pasado, corriendo la esquina y entrado en otro pasillo largo. Bueno, ahora se confirmó. Las estadísticas de este rey infiel sin luz se habían mejorado demasiado. Ahora era al menos el nivel 4 para comenzar. Un mundo de diferencia con respecto a antes, cuando tenía aproximadamente el mismo nivel 3 que la princesa de la copa de carne. ¿Por qué sucedió esto? Las dos chicas no entendieron. Ciertamente no pudieron conectarlo con el dios que había sido enviado de regreso a la mazmorra antes. Pero Izagi lo sabía, esa era muy probablemente la razón. Durante la era Gran Feudo, los dioses oscuros fueron devorados por la mazmorra, dando a luz a un poderoso monstruo llamado Gran Mal, comparable a un monstruo Rex de nivel profundo. Bueno, esto es lo que llamas morder la mano que te da de comer. ¿Qué pasó con el aumento de afinidad? Es la mazmorra un yandere. La voz de Lefilla volvió a sonar de repente por detrás. ¡Cuidado! Izagi volvió la cabeza para mirar y vio que la lanza que acababa de lanzar el rey sin luz en realidad había doblado una esquina en el pasillo y una vez más lo estaba persiguiendo. Interrogación de cierre. Experimentalmente, hizo algunos tejidos en forma de serpiente en forma de S, e Izagi descubrió que la lanza, como una serpiente nadadora de tono negro, ajustaba constantemente la dirección de su punta de acuerdo con su posición. Maldita sea.
Tener trucos de pared y vision no es suficiente, después de subir de nivel tienes que agregar a Invoke también, es eso. Tú ganas. Ahora Isagi solo podía hacer que Tiona lo cargara. No había otra opción, ella era de nivel 3 y corrió rápido. Si fuera él, tarde o temprano habría sido atrapado por la lanza apuntadora detrás de él. Como resultado, Asfi, volando de costado, vio al niño acostado sobre la pequeña amazona, con la elfa todavía levantada sobre su hombro. ¿De qué se trata todo esto? Sin embargo, esta tampoco era una solución, porque aunque Tiona corría rápido, la lanza perseguidora tardaría un poco más en alcanzarla. Y parecía que la piedra que oscurece a los sin luz, que anteriormente impedía que el rey sin luz viera a través de ellos, también había perdido su efecto. De vez en cuando, una gran espada cortaba desde el costado de la pared, haciéndola sentir como una especie de juego de terror. Afortunadamente, la gran espada no tenía inbot, de lo contrario realmente no podrían sostenerse. Viendo la lanza detrás de ellos a punto de alcanzarlos, Isagi miró la ciudad oscura fuera de la ventana del pasillo y, como si hubiera pensado en algo, llamó a Asfi, que volaba por encima, para que viniera. Entonces, hizo que Tiona saltara y se agarrara a la hermana mayor voladora. «Ábrete paso». Con las palabras del chico, la mujer, de repente sintiéndose mucho más pesada, solo pudo cargar de frente, estrellándose por la ventana al costado del pasillo y hacia el mundo fuera del castillo. «Ah. Es la primera vez que siento que estoy volando». Dentro de la caverna gigante, el distante coliseo circular y las pálidas e imponentes paredes eran tan visibles. En contraste, era el castillo del gobernador en el que se encontraban originalmente, y la extensa y caótica ciudad construida a su alrededor durante mucho tiempo. Abajo, en las calles y plazas, bajo la pálida fluorescencia verde, los fragmentos amontonados de duendes y kobolds, y el caótico campo de batalla, todavía estaban allí. Al ver una escena así por primera vez, Asfi quedó incluso algo aturdido. Especialmente cuando volvió la cabeza hacia atrás. Vio la silueta de un gigante emerger del oscuro castillo. El halo blanco puro en su cabeza era tan deslumbrante como un sol en la noche interminable. Extendió la mano. Empuñando la gran espada de la nada, lanzó un último golpe hacia ellos. Asfi lo esquivó fácilmente, incluso con dos niñas y un niño colgando de ella, no fue nada. Y entonces, la figura del gigante negro se retiró de regreso al castillo, dejando solo su rugido conmovedor en el mundo. El pálido se ha extinguido, cuando lo sin luz se extienda por todas partes, no tendrás a dónde correr, a dónde correr. Para entonces, Asfi ya no encontraba extraño que los monstruos aquí pudieran hablar. Aterrizando en las calles debajo del castillo, el rey sin luz no los persiguió. Esta fue la suposición de Isagi, porque antes, cuando salían del castillo, nunca volvían a encontrarse con esos monstruos de las sombras de guerra ni con él. Parece que como jefe itinerante, su área de actividad era limitada. De lo contrario, la exploración posterior no se podría reproducir. Y ahora, Isagi planeaba pasar primero por el ascensor en la plaza hasta el pozo de carne del sexto piso, luego caminar por la carretera 365 Li para ver la zona híbrida en el séptimo piso. Y encuentra a Axi en el camino. Ese tipo debería estar en la capa de administración entre los pisos 6 y 7. Originalmente, podrían haber usado el atajo en el castillo para ir directamente allí, pero ahora definitivamente no podían regresar. En cuanto a cómo lidiar con el rey sin luz mejorado, Isagi pensó que era simple. Si realmente se tratara de eso, simplemente iría al coliseo circular y molería hasta el nivel 3, luego regresaría y lo enfrentaría después de subir de nivel. Pero ¿por qué este tipo solo se queda en el castillo y no sale? ¿Es parte del escenario? O tal vez. Después de un breve descanso, el equipo partió de nuevo. Sin embargo, todavía no caminaban. Isagi y las dos niñas todavía estaban colgadas de Asfi, volando tranquilamente por el aire. Realmente no es porque fueran perezosos, ni porque pensaran que era divertido. Isagi tenía una razón apropiada. Es una lógica simple. Volar en el cielo les da un campo de visión mucho más amplio, lo que les permite ver el complejo trazado de las calles fuera del castillo con mayor claridad. Antes, Isagi y las chicas no habían explorado aquí.
En cambio, después de salir del castillo, fueron directamente a la plaza que conducía al pozo de carne. Isagi estaba pensando, esta ciudad parece bastante grande, y dado que no hay monstruos, no puede ser solo una escena vacía, ¿verdad? Debería haber otras cosas, o NPC, en existencia. De todos modos, no tenían nada que hacer en este momento. Así que simplemente volaron y echaron un vistazo. ¿Y si encuentran algo? Y así, Isagi yacía boca arriba sobre Asfi, la niña amazona envuelta alrededor de su brazo derecho, la niña elfa en su hombro izquierdo. En una postura muy extraña, el equipo de 4 flotaba en el cielo. Por un momento, Asfi casi se arrepiente de haber venido aquí con sus botas voladoras. ¿De qué se trata todo esto? Realmente se ha convertido en una alfombra voladora. O una montura voladora. Suspiro. Así como así, rodearon la plaza que estaba claramente en el centro de la ciudad y tenía el gran agujero que conducía al pozo de carne. Y sabes qué, no mucho después, el niño y las niñas realmente hicieron un descubrimiento. Isagi, mira. ¿Qué es ese chispeante de ahí? No era solo espumoso. Principalmente, Lefi ya vio un montón de cadáveres de monstruos kobold en lo profundo de cierto callejón. ¿Cómo podría resistirse a ir a cavar? Esos son todas piedras mágicas. Y tal vez haya materiales sueltos. Y frente a ese montón de cadáveres monstruosos, de hecho había una pequeña luz blanca pura parpadeando, como una estrella en el callejón oscuro de la ciudad, atrayendo la atención. Es justo. Cuando Asfi aterrizó allí, el niño y las niñas saltaron de la hermana mayor. Lefi ya corrió inmediatamente a cavar en busca de piedras mágicas. Fiona, naturalmente, fue a ayudar. Isagi se acercó a esa estrella brillante y luego descubrió que, de hecho, era una gota que se podía recoger, solo, pellez de estiércol de kobold. Un excremento mezclado con carne y sangre extrañas, parece que se ha secado al aire durante mucho tiempo. Se puede lanzar a un enemigo. El rico olor atraerá la atención del enemigo o lo ahuyentará. Si se rompe, también provocará una acumulación de estado de veneno en el área de efecto. Extrañamente, no tiene un olor fuerte, pero tiene un ligero olor a carne a pescado. Si miras de cerca, puedes ver algo aparentemente vivo retorciéndose por dentro. Se dice que algunos muchachos en el reino lo recolectarán para otros usos maravillosos. Capítulo 62. Reino Goblin zona híbrida. Si esto fuera un juego, Isagi definitivamente lo habría recogido sin pensarlo 2 veces. ¿A quién le importa qué es? ¿Quién no recogería algo que cayó al suelo? Pero ahora, realmente no puedo recoger un pastel de estiércol con mis propias manos, ¿verdad? Usar un arma para levantarlo tampoco parece correcto, ¿y en qué lo pondría? Isagi llamó a Lefilla y rebuscó en la bolsa grande en la espalda de la elfa, finalmente encontrando una solución. Tadadadada. Una olla grande especialmente utilizada para artículos líquidos. La mazmorra tiene todo tipo de cosas raras. Podrías cavar en una pared y encontrar un mineral bastante precioso, o las hierbas silvestres y las flores que recolectas al borde de la carretera podrían ser materia prima para preparar pociones caras. Además de eso, también hay productos especiales que solo aparecen en pisos específicos. Por ejemplo, la perla coral solo se encuentra en la gran área de las cataratas de pisos 25, 27, el santo la primavera de los niveles profundos, o el azúcar en el gran bosque de Riviera en el piso 18, la pena de 10.000 valis una pieza. Por lo tanto, los contenedores para todo tipo de objetos raros son naturalmente esenciales para los aventureros. Lefilla era claramente del tipo que compraba algo primero y averiguaba si lo usaría más tarde. Y ahora, se estaba poniendo en uso. Usando un tenedor para colocar el pequeño pellez de estiércol en la olla grande, bajo las miradas de asombro de las chicas, Isagi envolvió cuidadosamente el tenedor en una tira de tela, asegurándose de que esta herramienta se usara exclusivamente para recoger pellets de estiércol a partir de ahora. En realidad, no es tan malo como sacar a pasear a un perro y recoger sus excrementos. No hay otra manera. Yo tampoco quiero levantar esta cosa. Pero su descripción no era solo una pista, era una declaración explícita de que sería de gran utilidad más adelante. Isagi sospechaba. Esto era una señal de que la afinidad de la mazmorra por él aumentaba. HMM.
No el pellez de estiércol en sí, sino la apariencia de un objeto caído que podría recogerse directamente. No había nada como esto antes, excepto por el cofre del tesoro que vio en el segundo piso, que resultó ser una imitación. No había recogido nada en los mapas posteriores además de los elementos de la historia, lo que claramente no era normal. Y ahora, no había monstruos emboscándolos, ni se habían activado trampas. Comparado con el odio puro de antes, la mazmorra ahora mostraba algo de calidez. No importa lo que envió, solo dime si envió algo o no. No volvió a poner la olla grande en la mochila de la elfa. No solo la cara de Lefilla estaba llena de disgusto, para un elfo con misofobia, una bolita de estiércol era un artículo demasiado vanguardista. Además, la mochila también contenía toda la comida y el agua para su aventura. Entonces, Isagi solo pudo hacer que Asfi lo sostuviera. ¿Qué? La mujer, que originalmente volaba en el cielo, mostró una expresión de incredulidad. Pero esta fue de hecho la elección óptima. Porque ella era la que no necesitaba participar mucho en el combate. La olla no podía meterse en sus pantalones, así que tenía que llevarla con ambas manos. Naturalmente, solo ella podía sostenerlo. Dicho de esa manera, en realidad tenía mucho sentido. Una expresión extremadamente complicada apareció en el rostro de la mujer. Por un momento, realmente quería tomar la olla grande en sus manos y golpearla contra la cabeza de su dios cuando regresara. Dijo que solo estaría siguiendo para ver, un viaje de negocios muy relajado, incluso de vacaciones. ¿Cómo es esto relajado en absoluto? Especialmente, una vez hecho todo esto, el niño y las niñas volvieron a subirse a la espalda de Asfi en la misma postura, algo incómoda. Quítate. Siguiendo la orden de Isagi, la mujer se levantó en el aire nuevamente, sosteniendo cuidadosamente las asas a ambos lados de la olla grande. Entonces, de repente escuchó a Isagi decir detrás de ella: «Señorita Asfi, cuando nos encontremos con monstruos, puede volar y dejar caer la olla llena de bolitas de estiércol sobre ellos». Mierda santa. Un bombardero de pellets de estiércol. Casi queda inconsciente por la asombrosa imaginación de Isagi. Escucha eso, ¿son esas las palabras de un ser humano? La exploración continuó. Efectivamente, en varios rincones de la ciudad, encontraron gotas de pellets de estiércol y cadáveres de monstruos esparcidos. Pero además de eso, también descubrieron un nuevo tipo de artículo recogible. Residuo primordial diminuto. Un fragmento que contiene cierto poder mágico, es la oscuridad misma, percibida por primera vez por los monstruos de la mazmorra. La leyenda dice que poseer un alma es una condición necesaria para percibir la oscuridad. Después de esto, los caminos hacia la realeza divergen, guiando a los monstruos cada vez más cerca del abismo negro del subsuelo. En la superficie, parecía una pequeña mota negra de ceniza de carbón. Lefilla podía sentir directamente el poder mágico dentro de él, algo más puro que los materiales que contenían magia que habían caído antes. Asfi también tenía mucha curiosidad por esto. Incluso podía sentir cierto poder desde dentro. Vamos a guardarlo primero. Esto era fácil de almacenar. Simplemente lo puso en la pequeña bolsa de tela que se usa para las piedras mágicas. Después de pasar más tiempo explorando toda la ciudad, de hecho hicieron otros descubrimientos nuevos. Todavía en las profundidades de cierto callejón. Mientras Lefilla estaba cavando en busca de piedras mágicas, Fiona de repente corrió y preguntó si había escuchado algún sonido. En este momento, Isagi acababa de recoger otra bolita de estiércol y la había dejado caer en la olla grande que Asfi sostenía. Al escuchar lo que dijo la niña amazona, también escuchó atentamente durante un rato y, de hecho, escuchó un sonido muy débil proveniente de una casa cercana. Las casas del pueblo estaban construidas con montones desordenados de piedras de color gris negruzco, sin sentido estético. Los estilos tampoco eran uniformes, grandes y pequeños, altos y bajos, completamente caóticos y desordenados, al igual que Daedalus Street. El niño y las niñas pronto llegaron debajo de la ventana de la casa haciendo el sonido. Asfi también se acercó con curiosidad. Y a medida que se acercaban, podían escuchar más claramente un gu, 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 sonido que viene de adentro de vez en cuando. ¿Qué demonios? Ah, son forasteros. De hecho, había un NPC en la casa. A juzgar por la voz, parecía ser un viejo duende.
¿Cómo es afuera? Antes estaba lleno de kobolds locos, así que este anciano no tuvo más remedio que esconderse aquí. Ya ni siquiera tengo nada para comer. Extraños, ¿pueden ayudarme a encontrar algo de comer? Este anciano tiene tanta hambre que no me quedan fuerzas. ¿Quiere algo de comer? Isagi pensó por un momento, luego sacó una bolita de estiércol con el tenedor de la olla grande que Asfi sostenía. ¿Quieres comer esto? El comportamiento natural de Isagi sorprendió una vez más a Asfi, que estaba de pie a su lado. De ninguna manera, incluso para un duende, no comerían una bolita de estiércol, ¿verdad? Podría ser que mi visión del mundo esté equivocada. No, quizás sea realmente posible. Después de todo, la mazmorra actual tiene una visión del mundo propia. Los duendes que han construido un reino pueden tener pellets de estiércol como alimento básico. ¿Quién comería algo así? Entonces realmente no lo comen. Este anciano quiere comerse la lengua dura y masticable de una rana y las larvas ricas en proteínas de una polilla. La pata de una hormiga asesina tampoco está mal. Si puedes obtener el vómito de su hormiga reina, sería un manjar incomparable. Eso no es diferente de una bolita de estiércol, ¿verdad? ¿Cómo no es diferente? Forastero. Escucha bien a este anciano. Suena bastante enérgico, no como si estuviera a punto de morir de hambre. En cualquier caso, trae la comida, y este anciano te contará un secreto. Muy bien. Isagi probó la ventana y descubrió que no se podía abrir. Se preguntó si una ráfaga de magia de lefilla podría volar la casa en pedazos. Pero como era una búsqueda, no había necesidad de hacer tal cosa. En cuanto a dónde encontrar las cosas que quería el viejo duende, tenía que ser la zona híbrida del 7º piso. ¿No dijo el pequeño duende con armadura dorada, Axi, que era donde vivían otras razas, especialmente los insectos? Los duendes lo llamaban el pozo de basura, y generalmente no les gustaba ir allí. Confirmando que habían saqueado por completo todo el pueblo, Isagi y las chicas regresaron al gran agujero en la plaza central. Usando el ascensor, bajaron balanceándose hasta el fondo del pozo. El cuerpo explotado, parecido a una montaña de carne podrida, de la reina de la copa de carne todavía estaba allí, pisando esta pegajosa y suave pendiente. Entraron en el túnel limpio detrás de él, luego navegaron a través de los pozos y túneles grandes y pequeños de memoria. Durante este tiempo, recogieron bastantes bolitas de estiércol más y esos pequeños residuos primordiales. Isagi estaba aún más seguro de que estos objetos caídos solo aparecían porque su nueva habilidad había aumentado su afinidad con la mazmorra. Porque cuando caminaban por aquí antes, no había nada de eso. Mucho tiempo después, finalmente llegaron a la capa de gestión anterior. Después de abrir la gran puerta familiar, la chimenea del interior se encendió con carbón y un aura cálida disipó gran parte del frío. Las mesas y sillas de la habitación, que habían estado desordenadas, habían sido colocadas en posición vertical. Aparte de las manchas de sangre que aún quedaban en el piso y las paredes, no había señales del caos anterior. De un vistazo, vio a Axi durmiendo en un banco largo. El pequeño duende con armadura dorada tenía un libro de aspecto antiguo cubriendo su casco con forma de pico. Con el crepitar de la chimenea y sus ronquidos, este chico estaba bastante relajado. Sobre la mesa había una olla de papilla humeante, una especie de líquido pegajoso adentro. Asfi y Tion echaron un vistazo y confirmaron que era la solución nutritiva producida por el granero de la mazmorra. Isagi y Lefilla nunca lo habían visto antes, así que miraron con curiosidad, pensando que probablemente era lo que comían los duendes normales. Ese viejo duende de hace un momento definitivamente no era normal. Aventureros, ya están aquí. Cuando lo despertaron, Axi casi salta de miedo. El coraje de este tipo era tan pequeño como siempre. Al enterarse de que ahora se dirigían a la zona híbrida, se subió del banco largo y guardó cuidadosamente ese libro antiguo. Isagi lo miró y descubrió que no podía entender el texto en absoluto. ¿Era el lenguaje de los duendes o de los monstruos? O para decirlo sin rodeos, la mazmorra simplemente no quería que él entendiera. Axi apreciaba mucho este libro. Después de guardarlo con cuidado, lo colocó en una pequeña habitación a un lado. Parecía un estudio, con una cama y un escritorio. Parecía que normalmente vivía aquí. Sobre el escritorio, había varios libros antiguos similares.
El reino valora el conocimiento, porque la herencia del conocimiento no puede convertirse en poder. Así que hay muy pocos libros en el reino. Estos son los que logré recolectar. Contienen la historia registrada por otros eruditos del reino, así como observaciones e investigaciones sobre las otras razas. Entonces, ¿no estás de acuerdo con los métodos de tu rey? Ante la pregunta de Izagi, Axi guardó silencio por un momento antes de finalmente decir: el rey no puede tener razón para siempre. Guau, bastante filosófico. ¿Son esas palabras que puede decir un duende? Sin embargo, la Asfi actual ya no se sorprendería por esto. La capa de manejo era en realidad muy grande, pero muchas áreas eran inaccesibles. Según la explicación de Axi, podría deberse a la reina de la copa de carne anterior, que causó derrumbes en los túneles y pasajes de arriba. Por supuesto, en opinión de Izagi, era solo un escenario de juego. La capa de gestión debería ser una especie de zona segura, no solo para ellos, sino también para NPC como Axi. Pronto, guiados por el duende, abrieron una puerta de piedra que claramente era mucho más gruesa. Una caverna profunda y oscura apareció inmediatamente ante ellos. En Izagi de la señal, Fiona, como siempre, atado a Axi con una cuerda y ató a ella hoja de Roland, con él como una especie de martillo arma. Uno a esto, el duende se había completamente dejó de oponer resistencia. Por otro lado, Lefilla primera correaron su magia, el fanillo. Me gustaría que en el nombre de Wise, los antepasados de los bosques, nobles compatriotas, escucha mi voz, llegan a las llanuras, el vínculo de conexión, la promesa de la fiesta. Baile girando en un círculo, venga, círculo de la Fae. Os ruego préstame tu fuerza. El largo canto mágico terminó, y un brillante halo dorado floreció sobre la cabeza de la elfa. Después de pulirse a sí misma, permitiéndole lanzar la magia de sus compatriotas en cualquier momento, Lefilla también entró en un estado completo. Y así, después de una simple reposición de agua y comida, el grupo de aventureros del niño y las niñas entró formalmente en el área antes que ellos, Reino Goblin Zona Híbrida. Este debería ser el séptimo piso de la mazmorra. Seguía siendo una caverna de cámaras y pasajes conectados, pero el terreno había cambiado bastante. Por ejemplo, el techo se hizo más alto, de los 3 o 4 metros originales a 5 o 6 metros, o incluso más de 10 metros. Las paredes a ambos lados se estrechaban y ensanchaban, y siempre aparecían bifurcaciones irregulares en el camino. Por un pequeño momento, Asfi y Fiona pensaron que habían regresado a la mazmorra familiar. Era solo que no había luz aquí. Las cámaras en la mazmorra tendrían una tenue fluorescencia para servir como iluminación. Aunque muy débil, fue suficiente. Pero la cámara frente a ellos estaba completamente oscura. Afortunadamente, Asfi estaba volando, por lo que la luz de la linterna de piedra mágica en su mano podía iluminar una gran área a su alrededor. Debido a que tenían que estar listos para la batalla en cualquier momento, Izagi y los demás no hicieron que la mujer los cargara, sino que avanzaron a pie. A medida que se adentraban, los crujidos que ocasionalmente provenían de la oscuridad siempre parecían un poco aterradores. En poco tiempo, algunos restos comenzaron a aparecer en el suelo. Parecían insectos que se habían comido. Además de eso, comenzó a aparecer limo verde intenso y suciedad inexplicable en las paredes y el suelo. Esto podría imaginarse. Solo por las cosas que la búsqueda del viejo duende requería que comiera, los monstruos en la zona híbrida deberían ser los diversos insectos que aparecieron originalmente en la mazmorra, como hormigas asesinas, polillas moradas, etc. Y Axi al lado también comenzó a charlar. La zona híbrida es muy compleja. Muchos monstruos de otras razas están aquí, pero ustedes aventureros no tienen que preocuparse, ninguno de ellos ha dado a luz a un rey. La primera en nacer, la reina de la copa de carne, no tenía inteligencia, solo una bestia que devoraba todo lo que la rodeaba, incluida su propia especie. Entonces, incluso antes de que llegara el rey, los duendes del pasado podían lidiar con eso. Y cuando llegó el rey, el reino conquistó fácilmente a los kobolds y a su reina, criándolos como ganado. A medida que la conquista continuó hacia abajo, derrotando al rey sin luz y a la reina de hierro de los hombres bestia, el reino logró su prosperidad actual. En cuanto a esas otras razas que no dieron a luz a un rey, todas fueron arrojadas aquí.
Al reino no le importaba la vida o la muerte de estas otras razas, así que las olvidó en el pozo de basura. Entonces, ¿es realmente más seguro aquí? No importa Isagi. Incluso las dos chicas, Lefilla y Tiona, comenzaron a dudar de la verdad en las palabras de Axi. ¿Podría ser que este lugar no tiene jefe? No lo sé. Dijo Axi con resentimiento. Después de todo, tantas anomalías habían sucedido arriba, ¿quién sabía qué había sucedido aquí? La repentina rebelión del rey sin luz. La reina de la copa de carne recordando a todos los kobolds. Todo esto indicaba que había ocurrido un gran desastre en el reino, y que claramente también había afectado a la zona híbrida. A medida que profundizaban, el terreno de la caverna también se volvió gradualmente más complejo. Empezaron a aparecer grandes y pequeñas pendientes circulares que a veces bajaban y a veces subían, y eran muy estrechas. Un paso descuidado podría llevar a caer al pozo profundo y oscuro, sin forma de saber qué esperaba debajo. Y de vez en cuando, en algunos rincones, Isagi todavía podía recoger esos pellets de estiércol y residuos primordiales. Sin embargo, las bolitas de estiércol habían cambiado de kobold a varios tipos de insectos y ranas y. Ahí está, una rana gigante. En la oscuridad, apareció de repente el enorme cuerpo de un monstruo. La rana gigante ante ellos medía más de 3 metros de altura. Además de su inmenso tamaño, sus ojos rayados resumaban una especie de baba negra. Asfi, volando por el cielo sosteniendo la olla llena de pellets de estiércol y la linterna, también quedó atónito. Porque la aparición del monstruo fue muy repentina. Fue cuando el equipo acababa de llegar al final de una pendiente. Tan pronto como levantaron la vista, vieron que ya estaba justo frente a ellos. A esto, Tiona se acercó y lo pateó. Pero la patada de máxima potencia de un aventurero Peak nivel 3, aterrizando en el vientre gordo del monstruo, solo lo hizo temblar ligeramente. Sin daños. Mientras Tiona se congelaba, vio la boca gigante del monstruo rana bajar la cabeza, a punto de comerla de un bocado. Instantáneamente, un destello de fría luz de luna pasó por delante. Isagi, sosteniendo su espada larga, usó un combo de 2 golpes barra de luna llena más la repetición de eco luminoso, tallando instantáneamente 4 cortes largos en el vientre de la rana gigante. Y Tiona era muy inteligente. Enfrentando la mordida hacia abajo, levantó la espada de Roland con Axi atado a ella y la metió en la boca del oponente. Luego, con una ráfaga de puñaladas con ambas manos, destrozó directamente la gran boca del monstruo rana.